Otra inconsistencia que puedo encontrar en esta historia es que en la supuesta aparición, Juan Diego iba a Tlatelolco en busca de un sacerdote que confesara a su tío que estaba gravemente enfermo. Recuerda que esto fue en el 1531, y lo curioso de esto es que en esos años los sacramentos no se daban a los indígenas, ya que el Vaticano los consideraba seres sin alma. No fue hasta el año 1572 cuando se autorizó darle sacramentos a indígenas. No tiene sentido que Juan Diego haya ido a buscar un sacerdote para confesar a su tío. Muy buen día, ¿cómo has estado? Deseo de corazón que esta semana haya sido una buena semana para ti y te haya acercado más a tus objetivos. A veces uno siente que no avanza. Hay veces que se siente que estamos estancados. Si así te has sentido últimamente, solo es cuestión de ajustar un poco tu enfoque y verás cómo ese pequeño cambio le dará ese empuje a tu proyecto. Comenzamos un episodio más y te doy la bienvenida a Sabiduría Oculta, tu fuente de conocimiento místico, esotérico y espiritual, tu podcast donde aprendemos sobre todo lo que tiene que ver con este despertar espiritual y expansión de la conciencia. Si esta es la primera vez que te unes a nosotros, confío en que aquí encontrarás respuestas a esas interrogantes o quizá el comienzo a tu travesía por este despertar. Hace unos días fue la fiesta de la Virgen de Guadalupe. En este podcast somos buscadores de la verdad, así que quizá me meta en un tema un tanto controversial. Si tu fe en la Virgen de Guadalupe es muy profunda y no estás dispuesto o dispuesta a cuestionarte ciertas cosas, mi recomendación es que no escuches este episodio. Dicho esto, el día de hoy vamos a descubrir si es verdad lo de la aparición, si realmente concede milagros y el por qué mueve a tanta gente hoy en día cada 12 de diciembre. La Virgen de Guadalupe es el título católico de la Virgen María, un ícono religioso del pueblo mexicano que es más que una versión de la Madre de Dios. Podría decir que es un símbolo nacional. Lo que muchos no saben es que esta Virgen, que es venerada y considerada una deidad cristiana, es en realidad producto de un cruce entre la mitología cristiana y una antigua diosa nahua llamada Tonantzin. Aunque más interesante es cómo surgió este mito. El mito, que supuestamente tuvo lugar en 1531, no se conoció hasta 1648, cuando un indio criollo, no nahua, lo creó. En este episodio espero iluminar a quien sea que tenga los oídos para escuchar y la mente abierta para cuestionarse años y años de doctrina y pueda separar la verdad del mito. Y la historia dice así. En diciembre de 1531, 10 años después de la conquista de México a manos de Hernán Cortés, un nativo converso se dirigía a su clase de catecismo, y al pasar por un cerro bastante desolado y árido a unos 5 kilómetros de la Ciudad de México aproximadamente, escuchó una música extraña que no pudo ubicar ni identificar. Y mirando a su alrededor, de repente vio una hermosa joven, una reina o al menos una princesa. Ella se dirigió a él con ternura, preguntándole a dónde iba. Ella reveló que ella era la verdadera madre del verdadero Dios y que deseaba que construyeran un templo o santuario en ese lugar en su honor.
que en tiempos antiguos había sido sagrado para la diosa Teotenantzin, o mejor conocida como Tonantzin, la madre de los dioses. La Virgen de Guadalupe, de acuerdo con el relato, quería que este neófito indígena fuera al obispo y le hiciera esta petición. Así lo hizo, pero el obispo, aunque no era un escéptico, era un hombre prudente y pidió pruebas. Al regresar a la señora, Juan Diego le pidió que enviara a otra persona, una persona de mayor rango que pudiera ser más persuasiva y creíble. Ella respondió que lo había elegido para ser su mensajero. Ella le indicó que volviera con el obispo y volviera a hacer la solicitud. Lo hizo al día siguiente con el mismo resultado. El obispo aún no hizo caso a esta petición, pero estaba lo suficientemente intrigado como para ordenar a sus sirvientes que siguieran a Juan Diego para ver si realmente era una dama celestial con la que estaba conversando. Estos hombres le perdieron la pista y regresaron al obispo diciendo que Juan había inventado todo el asunto. Juan una vez más volvió a la señora rogándole que enviara a alguien más. Ella volvió a negarse y le dijo que al día siguiente le daría una señal que convencería al obispo de la veracidad de su historia. Desafortunadamente, Juan pasó ese día cuidando a su tío que estaba gravemente enfermo. De hecho, estaba tan enfermo que a la mañana siguiente Juan se sintió obligado a buscar a un sacerdote para administrar los últimos ritos. Sabía que la forma más rápida de hacerlo lo llevaría de regreso al lugar donde se había encontrado con la dama 3 días antes. Decidió, por lo tanto, dar la vuelta más larga, pero ella se anticipó e interrumpió su viaje. Y lo llevó de regreso a la colina Yerma y le dijo que recogiera todas las flores que encontrara y se las llevara al obispo. Las recogió en su manto, o tilma, y animado con esta señal se dirigió al palacio del obispo. Al obtener la audiencia desplegó su capa para revelar las flores. Pero no fueron las flores, por inesperadas que fueran, las que llamaron la atención del franciscano. Más bien era la imagen de la propia señora, la que ahora había aparecido en la vestidura, marcado en el lugar donde habían estado las flores. Según el relato latino de este evento, todo el cuadro se había realizado en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Efectivamente se construyó un santuario, y desde estos humildes comienzos, la devoción a la Virgen de Guadalupe entre los nahuas se extendió, lenta pero constantemente, ganando popularidad de modo que a mediados del siglo XVII contaba con un apoyo firme incluso entre la élite clerical de la Ciudad de México. Llegó a tanto que esta devoción rivalizó y eventualmente superó la devoción de Nuestra Señora de los Remedios en el Valle de México. Todo esto estaba muy bien, y particularmente nada fuera de lo común. Después de todo, en el mundo católico está lleno de estas devociones locales a un milagro, a un santo, o alguna advocación especial de la Santísima Virgen María. Y tener algún tipo de culto con vínculos concretos con una comunidad local era extremadamente típico. Y ese es el relato que la iglesia cuenta. Pero, ahí va el pero. Vamos a ver unos puntos que quizá nos ayuden a deducir si esta historia es mito o si realmente existió. Ya mencioné que la Virgen pidió se edificara un templo justo ahí donde se adoraba a Tonantzin. A esta diosa indígena se le adoraba y festejaba en diciembre. Incluso hasta hoy en día, muchos habitantes de México el 12 de diciembre no van a celebrar a la guadalupana, sino a Tonantzin. La primera basílica fue construida encima del templo de Tonantzin, y esta era una manera en que la Inquisición convertía a los indígenas a la fe católica. Derrumbaban sus templos y encima construían el del santo español que querían imponer. Solo les dejaban los atributos de la deidad anterior
Por ejemplo, Tlaloc, dios de las aguas, fue sustituido por Juan Bautista. Xochipilli, dios de las flores, por San Isidro Labrador. Tonantzin, madre de los dioses, por la Guadalupana, madre de Dios. Isis era una diosa egipcia representada de pie sobre la luna, pisando una serpiente y con 2 estrellas alrededor de su cabeza. El origen de la Guadalupana no es mexicano, es español. Se dice que por ahí del siglo XII un vaquero de nombre Gil Cordero encontró una imagen de una virgen morena a orillas del río Guadalupe en la Sierra Villercas, provincia de Cáceres, España, en la región de Extremadura. Entonces, en el año 1338 aproximadamente, el rey Alfonso XI mandó edificar un templo dedicado a la Virgen de Guadalupe en España. ¿Y por qué esto es importante? Pues resulta que Hernán Cortés era originario de esta región donde se veneraba a la Guadalupana y traía un estandarte con esta Virgen Guadalupana española. Cortés mandó construir una ermita en el Tepeyac y ahí colocó ese estandarte. Y te invito a entrar a Google ahora y buscar estandarte de Hernán Cortés. ¿Por qué en el cerro del Tepeyac? Como dije antes, ahí se adoraba a Tonantzin. Miles de indígenas creyeron que sus dioses solo habían cambiado de nombre y figura. Aquellos que se negaron a creer en las nuevas imágenes, está de más decir que fueron asesinados por la Inquisición. Tengo un episodio que habla sobre lo que fue la Inquisición. Dejaré la liga en la descripción de este episodio por si gustas escucharlo. Otro detalle importante y que muestra que la Guadalupana no es mexicana sino de origen español es que la Virgen tiene media luna a sus pies. ¿Por qué la Guadalupana tendría una luna a sus pies? Te cuento, la media luna es una representación gráfica del Islam, la cultura árabe, dominadora de los españoles por más de 800 años. La Virgen que trajo Hernán Cortés trae media luna a sus pies, en símbolo de la superioridad del catolicismo ante el Islam y los españoles sobre los árabes. En el relato que conté, el obispo en dicha historia en teoría fue Juan de Zumárraga. Datos y escritos históricos, incluso cartas que él mismo envió a España, dejan ver que fue uno de los que más daño causó en México. Sus cartas dicen haber destruido más de 20,000 ídolos y más de 500 centros ceremoniales indígenas. Fray Diego de Santa María, en el año 1588, redactó un documento donde describe había hombres corruptos que estaban usando la imagen de la Guadalupana apoyados de falsos milagros para obtener ganancias de ellos. Es importante mencionar que durante la conquista, los inquisidores escribían infinidad de textos relatando hechos importantes. Sin embargo, no se habla ni una vez sobre la aparición de la Virgen. No se habla de Juan Diego y el obispo Zumárraga tampoco menciona en ninguno de sus escritos este hecho, que si me preguntas tú a mí, un milagro celestial hubiese ocurrido en el transcurso de mi vida, hubiera hecho hasta un libro sobre este acontecimiento. Lo curioso es que a lo largo de sus relatos e incluso de la Biblia hay muchas contradicciones. Y como estamos hablando de la Virgen, te puedo decir que la doctrina católica dice que la Virgen no murió, que ascendió al cielo en cuerpo y alma. Sin embargo, también enseñan y veneran como reliquias 3 tumbas supuestamente pertenecientes a la Virgen. Una en Jerusalén, otra en Constantinopla y otra en Éfeso. La tradición menciona que este milagro y las apariciones se dieron el 9 de diciembre de 1531 y no fue hasta 1648 que el sacerdote Miguel Sánchez escribió sobre esta aparición, 117 años después. Otra inconsistencia que puedo encontrar en esta historia es que en la supuesta aparición,
Juan Diego iba a Tlatelolco en busca de un sacerdote que confesara a su tío que estaba gravemente enfermo. Recuerda que esto fue en el 1531, y lo curioso de esto es que en esos años los sacramentos no se daban a los indígenas, ya que el Vaticano los consideraba seres sin alma. No fue hasta el año 1572 cuando se autorizó darle sacramentos a indígenas. No tiene sentido que Juan Diego haya ido a buscar un sacerdote para confesar a su tío, y para darle más alas a mi teoría, está documentado que en Tlatelolco no existía una iglesia en 1531. La primera, con su primer sacerdote, se construyó en 1572, así que algo no cuadra. Daba el año 1883 y el arzobispo Laboutida le encargó al historiador católico Joaquín García Izcabalceta investigar a fondo el asunto de las apariciones de la Virgen a Juan Diego. Varios meses de investigación después, le escribió al arzobispo: de todo corazón, quisiera que uno tan honorífico para nuestra patria fuera cierto, pero no lo encuentro así. Y si estamos obligados a creer y pregonar los milagros verdaderos, también nos está prohibido divulgar y sostener los falsos. Un ataque hacia el mito de la guadalupana que salió del interior de la iglesia fue Fray Francisco de Bustamante. En 1856 dijo: si se trata de apartar a los indios de la idolatría, ¿por qué se les obliga a adorar a la Virgen de Guadalupe? Y cuestionó a dónde iban a parar las limosnas que entraban a la ermita. Y así Juan Bautista Muñoz, historiador, también se pronunció en contra de las supuestas apariciones. Tenemos también a Fray Servando Teresa de Mier, que un 12 de diciembre pronunció un discurso en contra de la guadalupana, y esto le costó su libertad, perdió sus derechos de confesar y dar sacramentos, quemaron su biblioteca y le quitaron sus bienes. Siguiendo con esto de las incongruencias, en el siglo XVII, la iglesia dijo que la imagen de la Virgen de Guadalupe estaba sobre un ayate de fibras de maguey, que la pintura era de origen celestial pintada por ángeles. El hecho innegable es que la imagen de la Virgen en la tilma es obra del hombre. No hay nada celestial o del otro mundo al respecto. Las pinturas y la tela se remontan a las pinturas y textiles que eran populares en ese momento. De hecho, la imagen tiene hasta un autor: Marcos Ipac. Es bastante difícil reclamar la divinidad celestial cuando el objeto en cuestión es muy humano. ¿Y por qué te menciono esto que del ayate y las fibras de maguey? En el año 1787, Roma le pide a Bortolach hacer un examen a la pintura. Juntó a algunos profesores y a un notario. El examen arrojó lo siguiente: la pintura ya tenía varias retocadas. Una incongruencia a lo que dice la iglesia es que el ayate es de fibra de maguey, pero en realidad es de manta de palma. Por último, la imagen se estaba escarapelando y deteriorando a causa de hongos y humedad. Ya para el 1895 la pintura estaba en tan mal estado que necesitaba ser restaurada a escondidas del pueblo, obviamente. Y tomaron una réplica que estaba en el convento de Capuchinas en Ciudad de México. Para restaurar la pintura comisionaron al padre Plancarte. En la restauración, una vez colocada nuevamente la imagen original, hubo un gran error. A esta pintura le faltaba la corona. Chequen el dato en el periódico El Universal, 3 de diciembre de 1895. Obvio, el padre fue acusado públicamente de borrar la corona, pero a partir de ahí se comenzó a enseñar que la corona desapareció por un milagro de la Virgen. Por ahí un padre de nombre Gonzalo Carrasco fue interrogado por la prensa y dijo: el dedo de Dios la borró. Y el padre Gavino Chávez dijo: a Dios no se le piden cuentas de sus adorables disposiciones.
A raíz de todo este escándalo salieron nuevamente a la luz declaraciones del obispo Eduardo Sánchez, quien en su momento dijo: declaro con toda sinceridad que no es mi capricho el que defiendo, sino la vergüenza que siento al haber pertenecido a un gremio de obispos que se empeñan en sostener e imponer una cosa falsa a todas luces. Pues con el negocio de la gallina de los huevos de oro peligrando, el clero acudió al entonces presidente Porfirio Díaz. Este mandó llamar al obispo Eduardo Sánchez y le preguntó: ¿así que no crees en las apariciones? No, señor. ¿Y en las desapariciones? El obispo fue obligado a salir del país rumbo a Estados Unidos y renunciar a sus cargos. En 1900 escribió un libro donde detalla y expone pruebas del fraude. Y si quieres buscar el libro, se llama Ecos de la Quinta del Olvido. En cuanto a Juan Diego, los historiadores católicos no se ponen de acuerdo y mencionan 4 lugares de su nacimiento: Cuautitlán, Tulpetlac, San Juanico y Tlatelolco. No existe un acta de nacimiento y tampoco existe un acta de bautizo. Pero bueno, digamos que les creo que Juan Diego existió. En aquel entonces los indígenas usaban una tilma o ayate que apenas les llegaba abajo de las rodillas. ¿Sabes cuánto mide el ayate donde está la Virgen de Guadalupe? La pura imagen de la guadalupana mide 1,65 metros y el ayate completo mide 1,80 m. Y para usar dicho ayate, Juan Diego ocupaba medir mínimo 2,5 metros. No hay ningún indígena en la historia que haya medido tanto. La estatura promedio para ellos en hombres era de 1,60 m. Para cerrar esta parte de evidencias te dejo esta última. En marzo de 1982, en la ciudad de Roma, Sandro Corradini le dijo al Monseñor Enrique Salazar la opinión del Papa y el Vaticano respecto a estas apariciones. De Juan Diego no hay nada. La Virgen de Guadalupe es un mito con el que los franciscanos evangelizaron a México. Juan Diego no existió. Quizás sea bastante información para digerir en un solo episodio y en pocos minutos. Como mencioné antes, yo solo te doy la evidencia, te doy la otra parte de la moneda. Ya tú decides qué hacer con esta verdad. Mi propósito no es que dejes de creer en caso que seas devoto y creyente, pero es bueno cuestionarnos lo que nuestros padres nos enseñaron y nos inculcaron. Y si dejas de creer, pues realmente no pierdes a tus padres o a tus amigos. Un maestro ascendido alguna vez dijo: Veritas vos liberavit, la verdad os hará libres. No porque seamos esclavos físicamente, pero existe esa prisión mental donde te inculcan cosas que en parte solo son para lograr ese control de las masas y mantener a la gente ignorante. Pero Moisés, la Virgen sí hace milagros, a mí me hizo uno. El culto a la guadalupana ha sido alimentado por las mentes de millones de personas. El colectivo ya lo hizo una especie de arquetipo con una fuerza que realmente puede crear milagros. Sin embargo, estos no se deben a que la Virgen se compadeció de ti. Es más tu fe y la fuerza de la mente colectiva que tiene este arquetipo que te ayuda a manifestar lo que deseas. Y esto es lo que mueve a varias personas, esa fe. Por lo regular es más fácil dejar tus problemas en manos de alguna deidad que hacerles cara y enfrentarte tú mismo a ellos y ver en qué manera puedes salir de la situación. Espero que si llegaste hasta aquí sea porque necesitabas escuchar esta información. Y si esto no resuena contigo, no lo integres a tu caminar espiritual, solo tómalo como conocimiento cultural. Y así por lo menos ya tienes las dos caras de la moneda, lo que la fe católica dicta y lo que la evidencia fría dice al respecto de las apariciones. Con esto damos por terminado este episodio.
Me encantaría saber qué piensas sobre esto que acabas de escuchar. Gracias por tu tiempo, gracias por el apoyo. Recuerda que si te gustaría escuchar algún tema en particular, puedes enviarme la sugerencia por Instagram. También te recuerdo que estamos por cumplir 2 años. Si gustas enviarme un audio felicitando el podcast y algunas palabras de cómo te ha ayudado, estaría genial. Quiero poner esos audios en el episodio de enero donde se celebrará el 2º aniversario del cual eres parte importante, ya que sin ti este canal no tendría el éxito que ha tenido. Te invito a seguirme en redes sociales, me encuentras como Sabiduría Oculta Podcast. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando salga un nuevo episodio. Por lo regular sale uno cada semana, ya sea el sábado o el domingo, depende de la carga laboral que yo tenga. Recibe un fuerte abrazo, que esta semana te acerque más a tus objetivos y que seas muy feliz. Que así sea. Hasta la próxima semana.